Y estamos aquí expuestos ante una carta que fue escrita con mucho tiempo, pero que de una manera u otra sabemos que puede y tiene pertinencia para nosotros en el día de hoy. Ilumínanos, Señor Dios, para poder entenderla, poder explicarla y poder aplicarla a nosotros y compartirla con las demás personas. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro para hacer el trabajo con tu palabra, redarguir, corregir, enseñar, preparar para toda buena obra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Como les estamos diciendo, estamos estudiando la carta a los Gálatas. Comenzamos el capítulo 1, Gálatas, la defensa del Evangelio. Es una carta muy particular porque es una carta con un tono de gravedad, con un tono de urgencia. Tanto así que Pablo no da acción de gracias en esta carta, sino que después que saluda, entra inmediatamente a atacar el problema. Eso implica la necesidad y la urgencia del problema que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo era que precisamente Pablo había predicado el Evangelio en la región de Galacia, que es hoy Turquía. Donde está Turquía, en aquel entonces era Galacia. Y era una región compuesta por muchas personas que no eran judías, lo que se llamaban gentiles, porque el que no era judío era gentil, o bárbaro, escita, etc. Entonces, era una región que estaba poblada de muchos gentiles, y Pablo va y predica el Evangelio allí, y Pablo predica el Evangelio y dice que la salvación es en Cristo Jesús y solamente por la fe en Cristo Jesús, nada más. Pero había un grupo dentro de los hermanos de la iglesia que eran judíos. Y los judíos tenían, aparte de muchas reglas, normas y ritos y todo eso, tenían una práctica religiosa ritual que era la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había establecido con los judíos y que era precisamente la señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia. Y la circuncisión consistía, como dice la palabra, circuncisión. ¿Ya? Ahí viene la palabra circuncisión, un círculo y una cisión, un corte. La circuncisión era el corte del prepucio, que es la última parte, en un sentido de allí para acá, la última parte del miembro viril, ¿verdad? Y esa era, digamos, la señal del pacto. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, duró 40 años sin circuncidar a todos los varones y Dios les reprendió y tuvieron que circuncidar a todos los varones, porque esa era la señal del pacto de Dios con ellos. Y eso eran los judíos. Pero cuando estos judíos se convierten al cristianismo, entonces resulta que estos judíos querían imponerle a los gentiles que no eran judíos, que también debían circuncidarse para poder ser salvos. Es decir, la fe en Jesucristo más la circuncisión igual salvación. Pero Pablo dice, no, esto no es así. Entonces, como Pablo predicaba la salvación solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces estos judaizantes, ya les decían así, judaizantes, comenzaron a crearle un mal ambiente a Pablo, hablando mal de Pablo, desprestigiando su ministerio, diciendo que Pablo había abandonado sus creencias, porque entre otras cosas Pablo era judío, pero se convirtió al cristianismo, Dios lo convirtió al cristianismo de una manera sorprendente. Después de ser perseguidor llegó a ser predicador. Y entonces Pablo, pues obviamente ya no seguía el judaísmo como tal, porque ya había reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos judíos
que se llaman judaizantes porque pretendían agregar al cristianismo la circuncisión, comenzaron a hablar mal de Pablo y a dañarle el ambiente. Y entonces, obviamente, estaban diciendo, Pablo, es que Pablo abandonó sus creencias. Además, en un principio decía que salvación por fe más circuncisión y ahora dice que ya no. Entonces, todo eso le comenzaron ahí a decir, a enrarecer el ambiente a Pablo. Y Pablo tiene que no solamente defender el evangelio que está predicando, sino que tiene que defender su apostolado, su ministerio, su llamado de parte de Dios. Porque Pablo dice, yo no soy llamado por hombres. En el primer capítulo lo vimos. Yo simplemente recibí un llamado de Dios mismo directamente. Jesucristo se me apareció a mí. Yo tuve una experiencia personal con Jesucristo. Entonces Pablo tiene que defenderse de, digamos, de esas personas que entre otras cosas ya estaban como ganándose a adeptos. Ya había cristianos que aunque sabían que la salvación era por fe, ya estaban como que, oye, pero verdad, de pronto sí, esto hay que circuncidarse también. Entonces ya ese era un peligro. Había un peligro ahí sentido. Y Pablo precisamente en este capítulo 2 vuelve a enfatizar sobre esta parte. Ahora, imagínense que un médico, un científico descubre una cura definitiva para una enfermedad mortal. Y resulta que esa fórmula es perfecta, funciona, salva vidas. Pero otra persona comienza a decir, bueno, sí, la cura funciona, pero hay que añadirle este ingrediente. Y otro dice, bueno, sí, esa cura funciona, pero aparte de agregar ese ingrediente hay que agregarle este otro. Cuando viene a ver, ¿qué va a pasar? La cura se torna inefectiva. ¿Por qué? Porque originalmente, al final, lo que era perfecto terminó ya siendo tergiversado, alterado y pierde su eficacia. Entonces, eso es lo que Pablo está aquí en este capítulo 2 argumentando. Está diciendo, el evangelio verdadero no se modifica. Y fue reconocido así por los apóstoles, que no tiene modificación. Los apóstoles no agregaron nada, como vamos a ver más adelante. Ahora, esto nos habla a nosotros de nuestra condición como seres humanos. ¿En qué sentido? Porque nosotros tenemos la tendencia a querer añadir requisitos a la gracia de Dios. Tenemos la tendencia a añadir requisitos a la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. No lo merecemos, pero Dios en su misericordia nos salva. Pero nosotros, que tenemos esa tendencia pecaminosa, decimos, bueno, sí, Dios nos salva por gracia, pero es que hay que agregarle esto. Y esa es la tendencia de nosotros humana, natural. ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar que Cristo es suficiente. Escuche bien, nos cuesta aceptar que Cristo es suficiente para salvarnos. Y a veces si decimos que pensamos que no es suficiente para salvarnos, a veces pensamos que no es suficiente para santificarnos en nuestra vida. Y eso es un problema que nosotros tenemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Yo no sé cuántos podrían estar pensando todavía así. Uno se acerca a una persona y dice, tienes que recibir a Jesucristo, tienes que aceptar a Jesucristo. Nada más, así nomás, tan fácil. Sí, fácil, sencillo, pero costoso para él. Porque le costó su propia muerte en una cruz. Entonces, nosotros como seres humanos nos cuesta aceptar que Cristo es suficiente. Entonces buscamos validar nuestra fe con reglas, con traiciones, con normas, con méritos. Usted no ve que hay iglesias que le agregan tantas cosas a las personas. Entonces dicen, bueno, tú eres salvo por la fe, pero aparte de eso tú tienes que. Aparte de eso tú tienes que. Y le van agregando cosas. Ya dijimos que uno de los grandes peligros y problemas del cristianismo en general es que le agregamos cosas y eso se llama legalismo. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Pero también uno de los grandes problemas del cristianismo es que le quitamos cosas y eso se llama liberalismo. ¿Ok? Entonces, hoy en día existe eso y siempre ha existido. Liberalismo porque le quitamos el evangelio. No, o sea, tú puedes ser cristiano, así, ya, eso de cambiar tu manera de vivir, no, eso no. Eso se llama liberalismo.
Pero por otro lado, estamos agregándole cosas. No, tú además para ser salvo, tú tienes que vestirte de cierta manera, con aquí hasta el cuello, con corbata, y las mujeres con unos pantalones, con unos faldas hasta abajo, y tienen que, y cosas, y no te puedes pintar porque eso se llama legalismo. Bueno, aquí estaba pasando eso. ¿Por qué nuevamente? Porque nos resistimos a creer que la salvación es completamente por gracia, por gracia. Pero lo interesante es que el Evangelio nos puede ayudar y dar luz sobre este asunto. Porque dice el versículo 5 que leímos ahorita, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y en todo el pasaje vemos esto implícito. Si no se añade nada al Evangelio es porque Cristo ya lo cumplió todo. Si no se añade nada al Evangelio es porque Cristo ya lo cumplió todo. La suficiencia del Evangelio descansa en la obra completa, perfecta de Cristo. Él murió por los pecadores. Y su sacrificio en la cruz es suficiente para salvar, como dice una canción, al más vil pecador, al más perdido. La obra de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar al más grande pecador. No hay que hacer más nada, no hay que agregarle nada. Esto entonces confronta nuestra condición caída, porque no necesitamos nada, porque Cristo no dejó nada incompleto. Ahora, el argumento para nosotros en el día de hoy es: no añadas nada al Evangelio. Vive en la libertad completa de Cristo. No añadas nada al Evangelio. Vive en la libertad completa de Jesucristo. Por eso el título de este mensaje es: nada se añade al Evangelio. Nada se añade al Evangelio. Obviamente, para algunos podría pensarse que es el Evangelio, ¿verdad? Bueno, el Evangelio es la persona de Jesucristo, lo que Él es y lo que Él hizo. Eso en pocas palabras es el Evangelio. O más resumido es que Cristo murió conforme a la Escritura, fue sepultado conforme a la Escritura, resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y es más, dice, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los suyos, y viene por segunda vez para establecer su reino. Ese es el Evangelio ya consumado. Pero si usted quiere llevar algo grabado en esta mañana, nada se añade al Evangelio. Entonces, para vivir esta verdad, Pablo nos muestra tres cosas. En primer lugar, el Evangelio se somete a Dios, no a la presión humana. En segundo lugar, el Evangelio no admite añadidos humanos. Y en tercer lugar, el Evangelio une sin alterar su verdad. Entonces, vamos a mirar estos puntos paso a paso. En primer lugar, el Evangelio se somete a Dios, no a presión humana. Versículos 1 y 2 del texto que acabamos de leer nos lo dice, que Pablo subió a Jerusalén otra vez. ¿Qué quiere decir? Que ya había subido, pero después subió otra vez, después de 14 años. Fíjense ustedes, después de 14 años, si hubiese sido necesario que los apóstoles aprobaran lo que Pablo estaba haciendo, no creo que tenía que esperar 14 años para llegar, pero esperar y pasar 14 años para subir otra vez a Jerusalén, está queriendo decir Pablo, en realidad yo no necesitaba la aprobación de ellos, porque la aprobación mía viene de parte de Dios, el llamado viene de parte de Dios, el Evangelio que yo recibí y que estoy predicando viene de Dios, así que yo no necesito la aprobación de ellos. Y no es que se crea más, sino simplemente para explicar que en realidad el Evangelio no se somete a la presión humana, sino que se somete precisamente a Dios. Y se subió conforme a una revelación. No estaba actuando por presión. Pablo, mira, que tienes que ir. Mira que no ha ido. Van pasados 14 años y no ha ido. No estaba pasando nada de eso. Ya.
tampoco estaba yendo por dudas doctrinales. ¿Será que yo estoy predicando el verdadero evangelio o qué? No. El origen de su impulso a ir a Jerusalén era un origen por acción divina. Y luego dice, expuse el evangelio para no correr en vano. No duda del evangelio, sino de la recepción en la comunidad. No está preocupado por saber si está predicando el verdadero evangelio, sino por la unidad y el fruto del trabajo misionero. Porque él quería tener certeza de que estaba siendo recibido por el resto de la comunidad. Tenía que tener certeza de que no hubiese una desunión en un momento determinado entre lo que él y a quienes él predicaba el evangelio y lo que otros estaban predicando por acá, porque nos vamos a dar cuenta más adelante que hubo un momento en que tuvo que haber un concilio en Jerusalén para determinar qué cosas eran el evangelio y qué cosas se le iban a prohibir a los gentiles y qué cosas no se le iban a prohibir a los gentiles. Precisamente por eso. Entonces Pablo, para evitar, dice, subí allá, expuse lo que yo estaba predicando, porque Pablo teme que si no hay acuerdo, todo lo edificado puede dividirse o perder fuerza. Pablo no buscaba nuevamente permiso para predicar, sino asegurar la unidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y evitar una división o una fractura silenciosa que volviera inútil su obra. Y hago énfasis en esa fractura silenciosa y la necesidad de unidad doctrinal de la iglesia. Hermanos, hoy en día la iglesia está fraccionada, dividida doctrinalmente. Y cuando hablo de iglesia en general. Sí, yo creo que es necesario que existan diferentes iglesias que prediquen el sano evangelio, pero que hayan diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque es que una iglesia no alcanza a abarcar todas las personas. Hay también de acuerdo a gustos y preferencias, ¿cierto? Hay gente que le gusta mucho la emoción, por ejemplo. Hay gente que le gusta más la quietud, el reposo. Hay gente que le gusta que griten, ¡ay! Hay gente que le gusta que sean pausados, que expliquen. Entonces, Dios hizo esa diversidad. Dios hizo esa diversidad. Pero donde sí es importante es que haya unidad en las doctrinas esenciales del cristianismo. Hay doctrinas que son esenciales, hay doctrinas que no son esenciales. Por ejemplo, una doctrina esencial del cristianismo es que Jesucristo vino en carne, en hueso. Jesucristo murió. Jesucristo volverá. Son doctrinas esenciales en torno a la persona de Jesucristo. Pero una doctrina no esencial con respecto a Jesucristo es en cuanto a su segunda venida. Todos debemos estar de acuerdo que Jesucristo viene por segunda vez. Pero donde no estaremos de acuerdo es que, bueno, la Biblia habla de un tiempo previo a la venida de Jesucristo que llaman milenio, un reinado de paz y todo eso. Algunos dicen, no, Jesucristo viene después del milenio. Primero viene el milenio, ese tiempo de paz, y después viene Jesucristo. Otro dice, no, Jesucristo viene primero y después viene el milenio. Otro dice, no, no hay milenio. Entonces, todos estamos de acuerdo que Jesucristo viene. Pero ¿cuándo viene? ¿Antes o después del milenio? Y es otra cosa. Pero en la doctrina esencial tenemos que estar claros. Y así como existe en la iglesia general, existe en la iglesia particular. Por eso estamos explicando todos los lunes, y espero que usted esté leyendo, tomando nota y generándose inquietudes y preguntas y todo lo demás. Todos los lunes estamos mandando lo que se llama el catecismo o lo que se llama la confesión de fe bautista, porque ahí están hablando de doctrinas. Okay. No voy a preguntar
pero estamos hablando de doctrinas fundamentales que nosotros tenemos que analizar, estudiar y mirar si nos acogemos a ese cuerpo de doctrina o no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que no puede haber en una iglesia personas que no estemos unidos en doctrinas esenciales. ¿Sí me explico? Doctrinas esenciales. Nuevamente, debemos todos estar de acuerdo en que Jesucristo viene por segunda vez. Pero que usted piense que no, Jesucristo viene después del milenio. Otro piense, no, Jesucristo yo creo que viene antes del milenio. Y otros digan, no, yo creo que el milenio en realidad no hay. En eso podemos estar en desacuerdo. Pero en lo esencial no podemos estar en desacuerdo. Porque como dice la Biblia, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces Pablo está aquí diciendo realmente que él está buscando realmente darse cuenta si en verdad pues, él era recibido y era aceptado y si el evangelio estaba bien siendo predicado en aras de la unidad de la iglesia. Él estaba seguro que él estaba predicando el evangelio, pero dice, bueno, yo quiero ir para ver cómo es la cosa, si en verdad estamos bien o no estamos bien, si vamos a estar de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Ya? Y resulta que eso es lo que estaba evitando la división o la fracción o la fractura silenciosa que hiciera que la obra fuera inútil. Yo no sé, pero nosotros vemos, ¿verdad?, esa parte en el día de hoy, en algunas cosas, y a veces los jóvenes me decían, bueno, lo que pasa es que cuando vamos a campamento, ¿verdad?, nosotros, o cuando vamos a un retiro, o vamos a otra iglesia, o vamos a, pues allá, si predican otra cosa distinta a la que nosotros estamos creyendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Verdad? Entonces, ahí sería la norma. Bueno, en doctrinas esenciales tenemos que estar de acuerdo. En no esenciales no hay problema. Y eso es lo que está Pablo aquí. Él no quería que el evangelio no fuera desacreditado entre los gentiles, o sea, los no judíos, por líderes que añadirían cargas que Cristo había puesto. Entonces, ¿qué tal que usted va a un retiro, un campamento, y dice, no, lo que pasa es que para ser salvo tú tienes que, además de creer en Cristo, tú tienes que llevarte todos los domingos una escápula aquí, una cosa por aquí metida en el bolsillo. Ya, y la cosa está como que rara, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar de acuerdo. La fe en Cristo no necesita añadidos rituales para ser válida. Está bien, no necesita añadidos rituales para ser válida. Y aquí vale la pena recordar algo. Nosotros no creemos que el bautismo salva. Nosotros no creemos que el bautismo salva. Así que si una persona se bautiza para decir, voy a bautizarme para ser salvo, resulta que no. No. El bautismo no te salva. Nosotros creemos que el bautismo no te salva. El bautismo es una señal de que tú eres salvo. Y eso. Porque hay gente que se bautiza y no es salva todavía. Pero en una persona creyente, el paso es, yo me bautizo, porque esa es la señal de mi fe pública a las personas. ¿Okay? Entonces, la fe en Cristo no necesita añadidos rituales para ser válida. No necesita añadidos rituales. Ojo, no necesita añadidos rituales para ser válida. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que no sé qué, tú tienes. No. La salvación no depende de la ley. En este caso, por ejemplo, la circuncisión. Y aquí valdría la pena entonces preguntarse algunas cosas. ¿Estás guiando tu vida por la revelación de Dios, por el evangelio que está en la palabra, o por la presión de otras personas? Lo que tú y yo tenemos que hacer es someternos a la palabra, no a la cultura. ¿Estás evaluando el evangelio por opinión humana? Escucha a Dios, no solo a los hombres. Y recuerda, no añadas nada al evangelio.
vive en libertad completa de Cristo. Pero esta verdad se pone a prueba también cuando el Evangelio es presionado directamente. Y en segundo lugar, el Evangelio no admite añadidos humanos, el versículo del 3 al 5. Dice que Pablo iba acompañado de Bernabé y de Tito. Y mire, Pablo no dijo, Tito, acompáñame. No, Pablo tenía la intención al llevar a Tito. ¿Por qué? Porque era el caso palpable y visible de que el Evangelio es solamente por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Tito era un no judío, era un gentil. Y Tito no estaba circuncidado. Y Tito iba con Pablo. Entonces, Tito, dice Pablo, no fue obligado a circuncidarse. Porque como le dije, la circuncisión, que era un corte en redondo en el prepucio del varón, fue un rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho de Abraham con Abraham y su descendencia. Y también era el sello de la justicia de su fe. Y esto se hacía al octavo día después del nacimiento. Al octavo día después de su nacimiento. Significaba la consagración de un pueblo a Dios separándose del mundo. Y la circuncisión vino a ser entonces sinónimo para Israel. Por eso entonces cuando hablaban de los circuncisos, estaban hablando refiriéndose a Israel. Cuando hablaban de los incircuncisos, estaban hablando de los que no eran israelitas. Y eso hay varios textos, pero solamente me voy a remitir, y usted quiera anótelos, Hechos 11 del 1 al 3 y Colosenses 2, 11. En Hechos 11, del 1 al 3 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los no judíos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los que eran israelitas, judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento, ese creo que es Colosenses 2:11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces, entre la circuncisión, que era la señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia, cuando Cristo vino aquí a la tierra con su muerte, con su obra salvadora, Él hizo una circuncisión en la persona creyente. No circuncisión, dice aquí, no circuncisión o procedimiento corporal, sino que la circuncisión está aquí representada en el sentido de que Dios quita la naturaleza pecaminosa y quita en el sentido de que corta, o en otras palabras le dice al creyente, mira, ya tu vieja manera de vivir quedó atrás, échala. Así como se quitaba el prepucio y lo echaban. Entonces ya la circuncisión que hace el Señor es espiritual, cuando corta, quita el efecto de la naturaleza pecaminosa en la vida del creyente. Entonces por eso Pablo dice en otros escritos, dice, ya ustedes no necesitan esa circuncisión física, porque la circuncisión que ahora ustedes experimentan cuando aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador es una circuncisión espiritual y una circuncisión del corazón interna, que implica un cambio en su manera de vivir. Y hay otros textos, usted puede anotarlos, Colosenses 2:13, Romanos 8, 28 y 29, que habla de esa circuncisión del corazón. Filipenses 3:3 dice que la circuncisión somos los que servimos a Dios. Entonces, toda persona que sirve a Dios dice, eso es la circuncisión. Deuteronomio 36 en el Antiguo Testamento dice que Dios circuncidó, ¿para qué? Para que nosotros le amáramos a Él. Para que nosotros le amáramos. Esa es la circuncisión que Dios hace actualmente.
Los judaizantes entonces exigían que para ser salvo la persona debía no solo creer en Cristo, sino que también debía circuncidarse. Y eso lo vamos a ver, o lo ve usted en Hechos capítulo 15, versículo 1 exactamente. Pero no tenemos el tiempo para desmenuzar todas las cosas. Entonces el evangelio se prueba en situaciones reales. Habían falsos hermanos que entraron a la iglesia para espiar y para reducir a esclavitud a las personas. Es decir, vigilaban y decían, pero mira, tú tienes que circuncidarte, porque solamente para fe en Cristo no sirve, tienes que circuncidarte. Esa era la labor que hacían estos falsos hermanos en la iglesia. Sorprender a cómo estaban ellos en ese sentido para condenar. Estas personas pretendían esclavizar a los creyentes imponiendo la ley judía como medio de salvación. Mientras que los cristianos vivían en libertad, es decir, vivían bajo la gracia sin el yugo de la ley como medio de salvación, estas personas pretendían ponerle carga a la gente de que tenían que guardar la ley judía. Por eso en un sentido Jesús le dice, venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque lo que Dios pide como requisito para ser salvo es la fe en Jesucristo, no guardar las leyes judías y ceremoniales y todo eso. Porque también dice la Escritura, dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque ya no tienes que guardar la ley judía, ya no tienes que, someterte a estas personas que judaizan muchas veces las iglesias también. Como en el día de hoy también existe eso. Que las iglesias comienzan a poner banderas e incorporar danza y hacer ciertas cosas. Y entonces ya Jesús no se llama Jesús, sino se llama Joshua. Hay que hablar de Jesús como Joshua. Yeshua. Eso. Yeshua. Cosas así por el estilo. Obviamente, eso yo sé que ellos no lo dicen que para ser salvo necesitas decir eso. Pero es que ese es el problema, de ir metiendo cosas y cuando vienen a ver, te ponen otras cosas como requisitos ya esenciales. Y ese es el problema y el peligro. Entonces, el someterse a guardar la ley judía para salvar es anular la gracia de Dios por la cual nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar. Entonces, esto era una amenaza, no era un error inocente, muy así como que, ay no, fue que ellos están, no, era algo terrible. Y por eso dice, ni por un momento accedimos, Pablo no bajó la guardia en un centímetro frente a esos falsos maestros. Cero negociación, cero negociación. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy dispuestos a negociar nuestras verdades, nuestras convicciones, nuestra fe? Y bueno, obviamente no está en este mismo línea, pero esta mañana estaba escuchando a una persona que le llaman que es predicador, que no, para mí no es predicador, es un motivador que usa la Biblia, que son dos cosas distintas. Pues diciendo así como sin más y sin más acá, no, el aborto, pues no, eso no. El matrimonio de personas del mismo sexo, pues no, eso, la familia es diversa, la familia es disfuncional. Yo aquí en mi iglesia, en mi no sé qué, porque tampoco es, aquí yo tengo gente de todos los géneros sexuales, no sé qué, tal y cual, y cosas así por el estilo. Si yo voy a la Argentina, pues yo no voy a pretender hablar de aborto, de no sé, porque no. Dígame usted. Y un famoso motivador que usa la Biblia. Eso se llama negociar los principios, las convicciones. Hermanos, amigos, pregúntate y recuerda, el Evangelio no necesita añadidos judíos. ¿Has añadido reglas humanas a tu fe? Rechaza todo lo que compita con la gracia.
No negocies el evangelio, sino conserva lo puro. No cedas por cortesía o diplomacia. Ese es el problema también. Que por quedar bien con la gente, por ser diplomático, por ser cortés, cuando estas personas los entrevistan, dan una respuesta así como que ambigua, como que, no, yo no quiero que tú pienses, o sea, en los dos banditos, aquí yo me muevo bien, aquí estoy bien. No, eso no indica convicciones firmes. No lo adaptes por las presiones religiosas alrededor. Y si tú no eres creyente, pregúntate si crees que debes mejorarte para que Dios te acepte. Porque hay gente que dice, y yo he escuchado, ya casi no lo escucho, pero yo recuerdo que antes lo decía mucho. No, yo tengo que, cuando ya mi vida esté mejor, que yo cambie, que esté ya, que abandone ciertas cosas, entonces sí voy a buscar a Dios. ¿No? Me recuerdo una anécdota, una ilustración de un pintor que encontró a un niño en la calle, todo sucio, mugriento, despeinado, todo, y le dijo, niño, yo necesito pintarte. Te voy a dar mi tarjeta, esta es mi dirección, ve a mi casa. Y el peladito dijo, me van a pintar. Cogió, se bañó, arregló, puso vestido, todo más, buscó, y se llegó donde el pintor, tac, a la orden. Mire, yo soy el niño aquel que usted dijo que viniera a su casa para pintarlo. Y el pintor le dijo, no, así no te necesito, así no me sirves. ¿Ya? Entonces, cuando una persona viene a Dios, viene tal cual como es. Porque Dios es el que se encarga de hacer los cambios que la persona necesita en su vida. Si tú estás tratando de hacer los cambios por tus propios medios, tú estás queriendo decir, no, Cristo, la obra de Cristo no es suficiente para yo salvarme y estar bien con Dios. Y eso puede ser un error que muchos de nosotros podemos estar cometiendo. Entonces recuerda, no añadas nada al evangelio, vive en libertad completa de Cristo. Ahora bien, podríamos preguntarnos para el tercer punto, bueno, pero si es que si nosotros somos así como tan rajados o tan exclusivos, tan firmes, ¿esto no crea división? Como dicen por ahí, la doctrina divide. Sí, la doctrina divide, claro que sí, las creencias dividen, pero pone al mismo lado a quienes creen lo mismo. ¿Sí? La doctrina divide, pero pone el mismo lado a los que creen lo mismo. Y es necesario dividir, es necesario que la verdad permanezca para poder distinguir la verdad de la mentira. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, en tercer lugar, el evangelio une sin alterar su verdad. El evangelio une sin alterar su verdad. ¿Me quedan qué? 15 segundos. El evangelio une sin alterar su verdad. Versículos del 6 al 10 del texto que estamos ahí de base. Dice, nada me añadieron. Cuando él subió a los apóstoles, a los que eran reconocidos, los que tenían renombre, a los que habían sido antes que él y todo eso, y que les expuso el evangelio a Pedro, Juan, a Jacobo, todo eso. Dice, nada me añadieron. Nada me añadieron. No le corrigieron ni le complementaron, porque su mensaje del evangelio ya estaba completo. Sencillamente. Los apóstoles no corrigen el evangelio de Pablo. Todo esto para significar que el evangelio no depende de estructura humana, sino de revelación divina. El verdadero evangelio no necesita ser validado por hombres, aunque esos sean respetados. Aunque esos sean respetados. Aquí si un famoso pastor predica un evangelio distinto del evangelio, me da mucha pena con él, ¿verdad? Pero aunque él sea respetado,
El Evangelio es el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio es el Evangelio. No hay que agregarle nada. La autoridad del Evangelio viene de Dios, no del prestigio de los hombres que lo proclaman. Y cuando dice Dios no hace acepción de personas, es que Dios no se guía por apariencias, por títulos ni jerarquías humanas. Porque hoy en día eso es lo que también prima muchas veces en algunos sectores cristianos. El apóstol, el profeta, entonces como uno es pastor, ¿verdad? Porque esa es la cosa. Se inventaron una jerarquía moderna de que ahora hay apóstoles y profetas. Y prívese, ángeles. Ángeles también hay dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. El ángel de la iglesia. ¿Cómo así el ángel? ¡Wow! Tremendo. ¿Ya? No. Entre otras cosas, la iglesia, si un ángel del Señor viene predicando un evangelio distinto, sea anatema, maldito. Así de sencillo. Así que se inventan unas jerarquías de poder, pero en realidad, delante de Dios eso no es nada. Ya. La autoridad no depende del estatus. Y dice Pablo, nos dieron la diestra. Ahí está en el texto, nos dieron la diestra. Y darle la diestra significaba unidad, compañerismo, acuerdo, aprobación, reconocimiento. Como quien dice, Pablo, todo bien. ¿Ya? Todo bien. Sigue adelante, predica el evangelio. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no hay dos evangelios, sino dos misiones distintas con el mismo evangelio. Entonces dicen, Pedro, tú te vas a los judíos circuncisos y Pablo, tú te vas a los no judíos gentiles incircuncisos, pero el evangelio para los dos es el mismo. Es lo que está diciendo aquí este texto. Dice, solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. ¿Por qué? Porque el evangelio produce acción práctica. Acción práctica. Y esto nos ayuda para recordar algo. Es como una orquesta, ¿no? Una orquesta puede tener muchos instrumentos y distintos, pero todos siguen la misma partitura. Por eso es que es impresionante, uno ve una orquesta y todos y todos van. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Porque hay una sola partitura para todos los instrumentos. Entonces aquí somos varios, muchos, y la iglesia es bastante, pero toda la iglesia debe funcionar con la misma partitura, el mismo evangelio. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿busca unidad sacrificando la verdad? No, es que lo que pasa es que para estar unidos yo tengo que consentir y reconocer que no, y como que ceder. Yo le digo honestamente, a veces me cuesta trabajo por eso. Cuando a veces hacen ciertas reuniones de pastores o iglesias y hay ciertas cosas y prácticas y yo digo, no, ¿cómo yo puedo estar ahí? No puedo estar, o sea, yo no puedo consentir, no puedo ceder la verdad, no puedo participar en algo que yo no estoy convencido que es. ¿Ya? Y creo que eso debe ser, digamos así, de nosotros. Porque la doctrina divide, pero une a los que están creyendo lo mismo. ¿Okay? Ahora, que yo, usted, nosotros, porque pensemos distinto y nos tratamos de ajustar a la palabra de Dios y otros de pronto no se ajusten a la palabra de Dios, no quiere decir que nosotros no los amemos, no los apreciemos y todo lo demás. No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Tenemos que amarles a todos, así piensen diferente a nosotros. ¿Okay? Lo que no podremos es consentir en las falsas enseñanzas, en las falsas doctrinas, en las doctrinas erróneas. Eso tenemos que señalarlo. ¿Ya?
porque eso es lo que nos dice la Biblia. Mantente firme en el Evangelio. Mantente firme en el Evangelio. Y para ti, mi estimado amigo, persona que nos visitas, ¿has rechazado la iglesia por sus diferencias? Mira el centro, que es Cristo, no las formas. ¿Ya? A veces hay personas que dicen, es que tanta iglesia, y ven eso como algo que no es bueno. No. De hecho, tiene que haber muchas iglesias. Lo importante es que cuando tú y yo busquemos una iglesia que predique la sana doctrina, que te predique el verdadero evangelio que está aquí en la palabra. Eso es lo que tenemos que buscar. Que tengan las doctrinas esenciales, tal cual como está en la Biblia. No lo que piensa el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, no. Lo que dice la Biblia. ¿Ya? Por eso aquí cogemos el texto y vamos pam, sacando las verdades, desmenuzando y mirando a ver cómo nos sirve todo a nosotros. Porque esa es la idea, es la palabra de Dios. Ella es la que nos ayuda a nosotros a ajustar nuestra vida. ¿Ya? A decir qué es lo que tenemos que creer. Esta es mi Biblia. Infalible, incorruptible, soy lo que ella dice que yo soy, tengo lo que ella dice que yo tengo, puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer, por eso la escucharé para obedecer a Dios, agradar a Dios, obedecer a Dios, bendecir a las otras personas y bendecir mi vida. O sea, esta es la Biblia, este es el manual, este es el libro, esta es la regla de fe y práctica del creyente, y a este tenemos que apegarnos. ¿Okay? Entonces, no añadas nada al Evangelio, vive libertad completa en Cristo Jesús. Y todo esto nos lleva a una verdad central. El Evangelio es suficiente porque Cristo es suficiente. Él vivió perfectamente, una vida perfecta, por eso estuvo facultado para poder asumir tu pecado en la cruz del Calvario. Porque era sin mancha, sin pecado. Por eso pudo ir a la cruz y asumir tu pecado. Mi pecado, nuestro pecado, nuestra deuda. Murió completamente, no se desmayó, murió. Cuando dice la Escritura que salió de su costado agua y sangre, y eso significaba plasma, separado ya del líquido llamado sangre. Quiere decir que ya tenía un ratico de haber muerto. No lo bajaron desmayado, murió completamente, fue sepultado, dice la Escritura. Pero dice, al tercer día resucitó victoriosamente. ¿Por qué? Porque su sacrificio por el pecador fue aceptable para su Padre. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios al perdonar nuestro pecado. Por eso dijo, Padre, consumado es. Una palabra, su idioma original, que significa la cuenta ya ha sido cancelada, porque el pecado es una deuda. Y mientras tú no tengas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, tú tienes una deuda grandísima con Dios, la cual tú no puedes pagar. Cristo la pagó, pero tú tienes que estirar la mano y recibir el regalo, porque te la da por regalo. Eso es la verdad. Simplemente tienes que estirar la mano para recogerla. No necesitas añadir después de eso, de tu fe y tu arrepentimiento, no necesitas añadir nada, porque Cristo lo hizo todo. Entonces, pensando en la ilustración inicial de la cura perfecta, cualquier añadido la arruina. Así también el Evangelio. No necesita nada de adición. No lo modifiques, no lo mezcles, no lo compliques, recíbelo, créelo, vívelo. Porque iglesia, mi hermano, nada se añade al Evangelio. Y esa es una verdad, y en esa verdad hay libertad, hay unidad y hay salvación. Oremos.
Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque nos estás recordando en todo este tiempo que hay un único evangelio, el cual nosotros debemos, después de haberlo recibido, acogido en nuestras vidas, transformar nuestras vidas, debemos compartirlo con otras personas. Porque es el que cambia, el que transforma, el que salva. Ayúdanos a ser fiel al compartirlo. No acomodarlo, no ajustarlo, ni quitarle ni agregarle, Señor. En el nombre de Jesús. Permite, Padre Celestial, abrir los corazones de todos aquellos que necesitan reconocerte como el Señor y Salvador. Que tu luz, así como a Pablo, le resplandezca en su corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias. Amén. Dios bendiga su vida, hermano. Salude a la persona que tenga a su lado y a su alrededor.